Hola, me llamo José Jaime Mas. Vamos a hacer esta pregunta de examen de la asignatura Matemáticas 2 del grado de A de la UNED. Esta concretamente es del curso 21-22, segunda semana. Y hay dos apartados, uno teórico y otro práctico. En este vídeo voy a hacer solamente el teórico. Dice así: resuelve los siguientes apartados. Apartado A: búsqueda de extremos condicionados paso a paso. Y te está indicando la página del libro donde se explica esto. Realmente en esa página se explica la búsqueda de extremos condicionados paso a paso en funciones bivariantes. El método de encontrar esos extremos condicionados se complica cuando tengo más variables y más condiciones. El apartado B no lo voy a contestar ahora mismo. Dice hallar los extremos de la función sujetas a las restricciones indicadas. ¿Veis? Nos dan una función bivariante y no me piden el mínimo y máximo de esta función. Me piden el mínimo y máximo de esta función obligados a que x e y cumplen esta condición, que por cierto es una circunferencia de radio raíz cuadrada de 2. Para introducir el ejercicio, observar que esta función sin restricciones podría deciros cuál es el mínimo. El mínimo es 0. ¿Por qué? Porque como se eleva al cuadrado, este número, en el caso de que sea 0, se obtiene el 0, el mínimo valor. El mínimo sería 0 y se obtendría en todos los puntos x, y donde la y es igual que la x. Máximo, en cambio, no tendría, porque siempre puedo hacer que esta diferencia sea muy grande y al cuadrado aún ser mayor y por tanto máximo no tendría. Pero no es esa la pregunta. Me piden mínimo y máximo de esta función sujeta a esta restricción. La verdad es que el mínimo será siendo 0, porque cuando la y sea igual a la x y al mismo tiempo se cumpla esto, se obtendrá el mínimo. Pero en fin, ya haremos el ejercicio en otro momento. Esta pregunta no solamente está en este examen, ha aparecido en los 6 últimos exámenes. Sí, en todos los exámenes que llevamos hasta ahora desde que el equipo docente ha cambiado. Este vídeo lo estoy grabando en diciembre de 2023. De ahí que os decía que en los 6 últimos exámenes aparece, con una salvedad. En 21-22 de septiembre nos preguntan también la interpretación económica de lambda. Lambda va a ser un parámetro que aparecerá en la función lagrangiana que ahora explicaré. Contestaré esa pregunta y así la respuesta me vale para todos los exámenes. Deciros que solamente en 2 exámenes han puesto claramente que la función es bivariante de 2 variables. En el 22-23 primera semana y en 22-23 septiembre. Cuando no dicen nada, entiendo que podría ser con n variables y con m restricciones. En el vídeo voy a intentar explicar todo. Voy a leer lo que pone en esta página y que quede claro cuando es bivariante. Y aunque creo que el examen no se exige, vamos a ver en funciones multivariantes con m restricciones cómo sería. ¿Cuáles serían los pasos para encontrar los extremos condicionados? Mirad, apartado A sería contestar lo que hay aquí. Insisto, si estamos pensando en funciones bivariantes, tal cual está. Ni falta ni sobra nada. Yo aquí podría escribir lo mismo. Voy a ver si hay algo que merezca la pena comentar. Tienes una función bivariante. En mi caso es esta. Sujeta a una restricción, que no tiene por qué ser lineal. Una función que depende de variables igual a un número. En este caso la g es esta función. Y lo igualamos a 2. Consideramos la función lagrangiana, que como veis es una función que se suele denotar con f mayúscula y depende de la x y de la y de un parámetro lambda. Y tiene esta fórmula. Bien, en mi caso, por ejemplo, aunque tendré que hacerlo después en otro vídeo, sería esto más lambda, y aquí pondría 2 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Primer paso, construir la función lagrangiana. Segundo paso, calculamos las derivadas parciales primeras de la función f y las igualamos a 0 con el fin de buscar sus puntos críticos. Sí,
hallamos la derivada parcial respecto de x, respecto de y respecto de lambda. Observa que la última, al derivar respecto de lambda esta expresión, me va a quedar justamente 2 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Aquí lo igualan a 0 directamente. Me gusta hacerlo aparte, es decir, escribir el sistema aparte, tener aquí las derivadas parciales y aquí el sistema, y no confundir lo que son funciones de lo que son ecuaciones. Aquí mezcla funciones con ecuaciones. Vamos a separarlo para aclararlo mejor. Conforme estoy haciendo el ejercicio me doy cuenta que va a quedar mejor la explicación de la teoría si hago el ejercicio, ¿de acuerdo? Así que voy a hacer el ejercicio al mismo tiempo. Derivamos la función lagrangiana respecto de x y lambda para mí son constantes. Tengo algo al cuadrado, la derivada de algo al cuadrado es 2 por ese algo, porque la x está aquí, por la derivada de ese algo que es 1, nos escribe o ponemos un 1, más la x también está aquí, lambda es una constante, la derivada de esto es menos 2x, pues esta es la derivada parcial respecto de x. Hacemos lo mismo ahora respecto de y. Va a tener, bueno, se va a parecer un poquito, ¿no? 2 por x menos y, pero atentos aquí ahora por menos 1, más lambda, es una constante que multiplica, derivamos aquí, nos queda menos 2y. Estas son las derivadas parciales de la función lagrangiana. Hallo los puntos críticos de esta función lagrangiana, que como sabéis consiste en averiguar los valores de x, y lambda que hacen que las derivadas parciales sean 0. De ahí que resuelva el sistema que voy a plantear ahora. Igual a 0 la derivada parcial respecto de x, igual a 0 la derivada parcial respecto de y, e igual a 0 la derivada parcial respecto de lambda, lo tenía escrita antes. Tengo que resolver este sistema para hallar los puntos críticos. Bien, eso no lo voy a hacer en este vídeo, lo haré en el vídeo donde resuelva el ejercicio. Vamos a suponer que el punto x sub 0, y sub 0, lambda sub 0 es un punto crítico. Estamos, digamos, en el punto 2. No voy a hallar los puntos críticos para no perder tiempo, lo haremos en un ejercicio. Mirad el tercer paso. Se calculan las derivadas segundas y se construye el hessiano orlado. Realmente es el hessiano de esta función. Lo llama orlado porque hay condiciones, pero es el hessiano de la función lagrangiana. ¿Recordáis que era el hessiano? El hessiano es un determinante. En cambio, si quiero hablar de la matriz hessiana, pues digo eso, matriz hessiana. Pero si digo hessiano, no es la matriz, es su determinante. Y lo que hacemos es cambiar un poco el orden. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es hallar las derivadas segundas, como dice aquí. Pero para que coincida con esto, hacemos las derivadas segundas parciales respecto de lambda 2 veces, derivada segunda respecto de lambda x, y aquí lambda y. Aquí sería x lambda, y aquí sería y lambda, pero ya sabéis el teorema de Schwarz, y aquí se cumplen las condiciones. Estas derivadas segundas, esta y esta coincide, igual que esta y esta coincide. Aquí escribimos la derivada segunda respecto de x, aquí la derivada segunda xy, derivada parcial segunda ix, derivada parcial segunda y. Este determinante. ¿Qué ocurre? Que siempre nos va a pasar lo siguiente. Cuando deriva esta expresión respecto de lambda me va a dar 0, de ahí es el 0 que aparece aquí. Cuando derive esto respecto de x va a coincidir con la derivada de la g, cambiada de signo, respecto de x. Por eso pone menos g' de x. Pero realmente estás haciendo esto. Y aquí igual, ahora respecto de y. Por la simetría, insisto, teorema de Schwarz, pues aquí escribimos lo mismo en columna. Y ahora lo que me queda por escribir sí que es lo mismo que han puesto ellos. En fin, que preferiría que memorizarais esto, es decir, el hessiano de siempre,
en la función lagrangiana, que se llama Hessiano-Orlado porque tengo condiciones y no trabajo sobre la f minúscula, sino con la f mayúscula, con la función lagrangiana. Pero es lo mismo, como veis. Vamos a denotarlo como lo hace el libro, Hessiano-Orlado, le ponemos una barrita arriba. Ya el último cuarto paso es ver qué vale Hessiano-Orlado en cada punto crítico. Dice así, se evalúa el Hessiano-Orlado en cada uno de los puntos críticos y se sacan conclusiones, teniendo en cuenta que si hallamos el Hessiano-Orlado en x sub 0, y sub 0, lambda sub 0, y nos da mayor que 0, entonces en x sub 0, y sub 0, z sub 0, se refiere a la imagen de x sub 0, y sub 0 en la función f, ¿no? Será un máximo condicionado, un máximo de la función f minúscula sujeto a esta restricción. Como yo no he llamado z nada, prefiero escribirlo así, x sub 0 y sub 0, f de x sub 0 y sub 0, en este punto del espacio habrá un máximo condicionado a la restricción que tenemos. Si en cambio da menor que 0, como dice aquí, pues es un mínimo. En el caso de que nos dé 0 este determinante para el punto crítico, pues es un caso dudoso, puede pasar cualquier cosa, no sabemos qué ocurre, hay que buscar otros recursos. Eso es lo que dice el libro. Hay libros donde ante un caso dudoso, pues sigue estrategias para ver si hay un máximo o mínimo, pero no creo que aquí se pida. Bien, esta pregunta, el apartado A, estaría contestada. Ahora voy a contestar, por ejemplo, lo que pide en el 21-22 de septiembre, la interpretación económica de esta lambda, de este numerito, de este lambda sub 0 que hemos obtenido, que a lo mejor maximiza la función f minúscula, ¿no? Bien, pues si nos vamos a la página 362, leemos esto. Por lo tanto, el valor solución del multiplicador de Lagrange, esa lambda, constituye una medida del efecto de una variación del parámetro c es este número, de la restricción sobre el valor óptimo de la función objetivo. Me explico. Vamos a pensar que la función objetivo es esta y nos da el beneficio de una empresa en función de las ventas de un producto X y de otro producto Y, y que esta restricción pues nos está dando los gastos que tiene la empresa para hacer esa producción. Si por ejemplo nos sale que el máximo beneficio se obtiene para un lambda igual a menos 3, nos quiere decir que el aumento de una unidad en C, es decir, pasar de 2 a 3 en la función gasto, hace disminuir en 3 unidades el beneficio de la empresa. Eso es lo que quiere decir que nos está midiendo de alguna forma cómo la variación de este numerito afecta sobre el valor óptimo de la función objetivo, que es esta. ¿De acuerdo? Creo que el ejemplo ayuda a entender lo que queremos decir con esta frase. Creo que está ya explicado el apartado A, porque aunque no diga nada, entiendo que se refiere a funciones bivariantes. Pero voy a ampliar el ejercicio, voy a ampliar el vídeo y vamos a suponer que es en cualquier función, no solamente bivariantes, que tenga n variables y m condiciones. Vamos a pensar en la primera situación donde la función objetivo que hay que maximizar o minimizar tiene n variables, en lugar de 2, no sé, 3, 4, pero solamente tengo una restricción, ¿vale? Una sola. Bueno, construyo la función lagrangiana y, como dice aquí, armamos luego el Hessiano-Orlado con las derivadas parciales segundas de la función f. En fin, este Hessiano, pero claro, ahora, por ejemplo, si tuviera 3 variables, x y z, pues sería una matriz 4×4, el determinante sería de orden 4. Por eso aquí dice que tiene dimensión n más 1 por n más 1.
Si hay 3 variables, pues será 3 más 1 por 3 más 1, 4 por 4. Sería un determinante como este, ¿no? Evidentemente aquí tendría 4 ecuaciones con 4 incógnitas, que es siempre lo más complicado, ¿no? Antes no lo dije, lo digo ahora. Resolver este sistema es lo más complicado del ejercicio, para hallar los puntos críticos. Lo que va a cambiar ahora es el punto 4 también. Mirad, dice así. Luego consideramos los determinantes de las submatrices diagonales en los puntos críticos, comenzando por la submatriz de orden 3, que coincide con el hessiano orlado para dos variables. Es decir, empezamos con este determinante. Y dice así, si la primera submatriz, que corresponde a esta de orden 3, tiene determinante positivo y a partir de allí los signos de los determinantes se alternan, es decir, positivo, negativo, en este caso, ya está, no hay más. Pero si hubieran 4 variables, pues sería positivo, negativo, positivo. Si hubieran 5, positivo, negativo, positivo, negativo. Pues en ese caso, en ese punto crítico, hay un máximo. En cambio, si todas las determinantes salen negativos, hay un mínimo. Este negativo y el siguiente negativo y todos negativos. Observar cómo cambia respecto a lo de antes. Antes era más fácil, ahora tengo que hallar más de un determinante. Encima determinantes de orden 4, de orden 5 que llevan trabajo. En el libro hay algunos ejemplos. Bien, voy a contaros ahora el caso más general. En el caso de tener que optimizar una función con más de una restricción y la función objetivo que tenga n variables, habrá que introducir en la función lagrangiana tantos multiplicadores lambda como restricciones haya. Supongamos que tenemos n variables, ¿vale? N y m restricciones. Evidentemente el número de restricciones es menor que el número de variables. Y vamos a denotar de esta manera las restricciones. Hay m de 1 a m. Entonces la función lagrangiana que se construye, pues aquí está la función objetivo, luego hay m lambdas desde 1 hasta m, y aquí ponemos lo de siempre, c menos la g, aquí tengo esta notación. Hallaríamos lo de siempre para hallar los candidatos a máximos y mínimos. Habría que derivar respecto de lambda sub 1, lambda sub 2, hasta lambda sub m. Después hay que derivar respecto de x sub 1, respecto de x sub 2, en fin. Todas las derivadas igualadas a 0 y hallaríamos los puntos críticos. Una vez hallados los puntos críticos, hallamos el hessiano orlado para cada punto crítico. Y tendría una expresión como esta, porque claro, cuando derivamos respecto de lambda 1 dos veces, quedará aquí un 0, respecto de lambda 1, lambda 2, quedará aquí también un 0. Es normal que aquí tenga una matriz cuadrada de orden m con ceros. Igual que antes teníamos una matriz cuadrada de orden 1 con ceros. Pero yo deseo saber cuándo hay máximo y cuándo hay mínimo en esos puntos críticos. Bueno, aquí lo explica un poco mal, ahora corrijo algún error que hay aquí. Dice así, consideramos como primera submatriz a la que tiene como último elemento de la diagonal a F22, es decir, esta de aquí. No es cierto. No es la F22. Eso sería si hubiera una restricción. Si hay m restricciones, hay que considerar la que es m más 1, m más 1. Es decir, si hubiera dos restricciones, cogería la que aquí pondría la siguiente, sería f2, derivada segunda en el 3, 3. ¿Vale? Aclaremos eso. Bien. Imagínate que hubiera una restricción, pues efectivamente sería esta. Este determinante habría que hallarlo. Obteniendo las siguientes agregando a esta una fila y una columna más. Es cierto que vamos agregando una más, pero no es esta la primera. Sí, es la primera cuando hay una sola restricción. La submatriz que sigue sería aquella que tenga como último elemento la diagonal 3, 3, insisto, si hay una sola restricción. Bien, por cierto, ¿cuántos determinantes tendría que hallar? Podréis calcular que habría que hallar varios determinantes. Exactamente, habría que hallar n menos m determinantes.
Recuerda, n es el número de variables que tiene mi función objetivo y m número de restricciones. Bien, pues prefiero contaros cuándo el punto crítico es mínimo. Dice así: el punto crítico corresponderá a un mínimo si los determinantes, los n menos m determinantes que tenemos que hallar, presentan todos el mismo signo, el cual debe ser igual a menos 1 elevado a m. Es decir, si hay una restricción, pues tendrá que ser negativos todos. Si hay dos restricciones, tendrá que ser positivos todos. Y así sucesivamente. En cambio, sería máximo si, como dice aquí, el punto crítico corresponderá a un máximo si los determinantes de la submatriz presentan signos alternados comenzando por menos 1 elevado a m más 1, es decir, lo contrario de antes. Si hay una restricción, empezaría por más. Cuando dice comenzando, se refiere a este primer determinante que antes os contaba, la que en la diagonal aparece el m más 1, m más 1. Hay ejemplos en el libro donde hay varias restricciones. Son interesantes. Vamos a suponer que tengo, no sé, en lugar de 2, como he explicado antes con detalle, tengo 5 variables y tengo 2 condiciones. De momento tengo que hallar 3 determinantes, la diferencia entre 5 y 2. El primer determinante que hallo tendrá esta forma, donde en este elemento será la derivada segunda, atentos en el 3, 3, donde aquí sería el 3, 3. Cuando digo 3 se refiere a la tercera variable, claro. Luego el 4, 4, luego el 5, 5. Piensa que el último determinante, ¿de qué orden será? De orden 2 más 5, de orden 7, un determinante de orden 7. ¿Y qué pasará? ¿Cuándo será mínimo o máximo? ¿Cuándo será mínimo, que me gusta más? Bueno, menos 1 elevado a 2 es positivo. Luego, si los 3 determinantes son positivos, hay un mínimo. En cambio, si va alternando negativo, positivo, negativo, porque hay 3 determinantes, empezando por menos, este es menos, luego más, luego menos, será un máximo. ¿Vale? Bien, espero que lo hayáis entendido. He corregido este error que había en el libro, como tantos hay en el libro. Aunque también pienso que en el examen no hacía falta contar todo esto, bastaba con funciones bivariantes y con una sola restricción. Nada más, un saludo desde Elche, en España, y hasta otro vídeo.